Los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, iniciaron ayer un paro de labores en algunas entidades del país en demanda de derogar la reforma educativa que les quita la facultad de heredar o vender sus plazas de maestros. Y aunque su llamado no tuvo eco en importantes estados como en la propia Oaxaca, se espera que miles de estudiantes se queden sin clases justo ahora que termina el semestre. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Algunas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional continúan en paro, pues dicen están inconformes de haber sido adscritos a la Secretaría de Educación Pública, a la que pertenecen desde su fundación en 1936, y exigen ser recibidos por el presidente de la República, aunque por supuesto son una minoría, y ayer unieron su movimiento al de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto en protesta por lo que llaman la privatización de la educación. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. A raíz de que maestros de la CENTE instalaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, el titular del ramo, Miguel Ángel Osorio Chong, les advirtió que la reforma educativa no está sujeta a negociación alguna, pues ha sido benéfica para estudiantes, maestros y el sistema educativo en general. Y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, demandó a los estudiantes politécnicos que aún permanecen en paro regresar a clases para no perder el semestre. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Pues fracasó el paro de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que empezaría y que desquiciaría al país el lunes, este paro nacional. No funcionó ni al 20% en ninguno de los estados donde tiene fuerza la coordinadora. Y creo, Jorge, creo, Ezra, que esto se debe en parte a que les quitaron la fuente de financiamiento. El IEPO ya no es su caja chica, su caja grande, sino que tienen que financiarse ellos sus movilizaciones y así sin dinero no funcionan. No, sin dinero no funcionan, y además de que no funcionan, yo creo que el IEPO era un instrumento no solamente de dinero, era de plazas, de carreras, o sea, si el IEPO le quitaba a un maestro de Oaxaca, lo suspendía por no participar en las movilizaciones, le quitaba literalmente la plaza. Ahora el efecto es el inverso, y yo creo que además de haberle quitado el dinero, que es un instrumento fundamental en todo esto, el que el Estado haya decidido comenzar tratar de que se cumpla la ley, le cambia completamente el diseño a la lucha, esta lucha que yo creo, estoy convencido, es el pulso final de la coordinadora para tratar de frenar la reforma educativa. Creo que es el callejón sin salida para la propia coordinadora. Tenían que, a fuerza, no tenían otra alternativa que lanzarse a las calles, demostrar la fuerza que tenían, nada más que era una fuerza disminuida. No podían no hacer nada porque era, obviamente, pues demostrar que no tenían nada. Tenían que demostrar lo que tenían, y esto es lo que les quedó de todo eso. Una institución muy, muy minada por la falta de recursos, como lo decía Pablo, pero también, además, por esta pérdida de cada vez más bases sociales que han sido reducidas en función tanto de, por supuesto, maestros que cada vez son menos, pero también por una realidad que los ha ido transformando, ha ido cambiándolos y los obliga a entrar en una negociación muy diferente a la anterior, menos gente, mayor necesidad de entrar ya en una situación mucho menos agresiva que la que tenían anteriormente, sabiendo que ya no están en esas condiciones. Lo que tratan ahora de hacer es de combinarse, montarse en el otro movimiento artificial generado, por supuesto, a partir de demandas relativamente absurdas, la del Politécnico Nacional, en donde en el camino de crear un congreso, en eso estaban, crear un congreso politécnico después de un conflicto de hace un par de años, ya lo estaban armando, bueno, prenden la mecha para generar un conflicto fundamentalmente contra el secretario de Educación Pública, y ahí es donde ahora la coordinadora quiere prender la mecha de un conflicto inexistente, Pablo. Sí, antes de entrar al tema politécnico, que es interesante como lo tocas, me llama la atención, y no solo eso, sino que celebro. En Oaxaca, 90% de las escuelas tuvieron clases. En Guerrero, lo mismo, cerca del 90%. Es decir, el paro, donde la CENTE tenía sus bastiones, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, fue un absoluto fracaso.
es una gran noticia. Esto hace 2 años o 1 año habríamos estado que está paralizada la educación, están tomados los aeropuertos, están bloqueadas las carreteras y tienen en sus manos las radiodifusoras privadas de esas entidades. No funcionó nada de eso y a mí me parece una gran noticia. Yo creo que es la principal noticia de este tema y es también lo que ha ocurrido en torno a esto, una demostración de que no había ninguna razón de convocar, entre comillas, a un paro nacional el 16 de mayo, ¿no? Como lo convocó la coordinadora. La razón es que estamos a 15 días, 20 días de las elecciones y es un movimiento político con miras al 5 de junio, pero con miras también al 2018. Están calando, para decirlo muy gráficamente, al secretario Nuño, quieren ver de qué madera está hecho y yo creo que es parte de lo que se está trabajando en este tema. Hay un punto que es fundamental, que es lo que tú decías, en Oaxaca y en Guerrero, que se supone que eran los 2 bastiones, el paro fracasó rotundamente desde el momento que 88%, 90% de las escuelas trabajan con normalidad. Y creo que el grave problema de la coordinadora es que no tiene información real de lo que realmente tiene adentro de ella. O sea, si hubiese tenido esta información de lo que puede movilizar, de realmente su capacidad, quizá hubiese diseñado una estrategia diferente de lanzarse a manifestaciones, no hablar de paro, pero realmente hablar de un paro nacional y tratar de calar, como tú dices, al secretario de Educación con esto, es un verdadero fracaso. No saben bien a bien en dónde están parados, están jugando ya a una alternativa en donde, insisto, es cierto, tratan de golpear al secretario de Educación y por otro lado tratan de demostrar que son una fuerza política para el 2018 y si esta es la fuerza política que tienen, no tienen mucho que ofrecer. Esperaban, Ezra, creo yo, y tú lo adelantabas, esperaban hacer confluir este movimiento de la CENTE con un gran movimiento universitario en la capital del país, iniciado, propiciado, auspiciado por las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Y me parece que lo del Politécnico es tan evidente la falta de argumentos para sustentar un paro que obviamente han fracasado. O sea, piden que nos explique el director del Politécnico en qué consiste nuestra adscripción a la SEP. A ver, joven, lo llama. Están desde 1936 en la SEP. No, queremos que nos explique Aurelio Nuño y le manda una carta al secretario de Educación para que los reciba. Les dice, sí, cómo no, vengan pasado mañana. No, pasado mañana no. ¿Qué hacemos? Que venga él a debatir a la Plaza Roja de Zacatenco. Es decir, no tienen argumentos y están dilapidando un bien público. Y además, a la hora que se realizan las asambleas, y eso es algo importante, asambleas que pueden ser muy bien manipulables, las asambleas deciden regresar a clases y el grupo golpista, el grupo armado, el grupo de alguna manera que tiene el control, después de que la asamblea decide que regresa, sigue manteniendo el control de la escuela. Y entonces tienes que ir a negociar escuela por escuela, bajo el mecanismo de que tienes que detectar quién es el que está manejando internamente el conflicto, en algo que habla muy claro de este tipo de estrategias clase por clase, que es finalmente como este tipo de grupos extremistas funcionan. Sí, bueno, pero más allá de eso, es un movimiento político, tenía que confluir, así estaba pensado, por eso alargaron la reunión con Nuño, porque le dieron una semana más, fueron alargando artificialmente el conflicto, por eso no liberaron las vocacionales cuando la gente votó, porque los estudiantes votaron porque se liberaran, y la mejor demostración de eso es que el martes en la mañana yo escuchaba a una de las dirigentes del movimiento diciendo, no, sí, fuimos a Los Pinos, y es tal el problema que hay que el presidente Peña le ordenó a Aurelio Nuño que solucionara ese problema. Es mentira, hombre, lo que hizo Presidencia, no fue el presidente. Tuvieron una marcha, recibió un pliego, dijo, los problemas educativos en la ventanilla se ven en la SEP. Así es, ¿no? Tan sencillo como eso. Claro. Y además, pero nada más te insistiría, el proceso de reconstrucción o de reformulación del Politécnico está encaminado desde hace un par de años con la crisis que llevó a la renuncia de Yolosóchitl Bustamante como la propia directora y la sustitución por Enrique Fernández Faznas, que era la consecución de un congreso. Están en el proceso de elección de los delegados al Congreso Politécnico y cuando ya estás a punto de hacerlo, entonces este grupo interesado en reventar el propio Congreso es el que hace estallar ese tipo de conflicto. Perdón. Y mira, y al margen de las intencionalidades políticas que obviamente las tienen,
creo que cabe la reflexión de que cómo es posible que sin motivo alguno estudiantes que reciben el Politécnico un subsidio de cerca de 15,000 millones de pesos al año para tener educación de calidad y gratuita, no la valoren. Están en paro, algunas vocacionales, ya otras regresaron, pero no obstante tener un gran centro de enseñanza que no les cuesta nada y que les cuesta a todos los mexicanos. Hay decenas, cientos de miles de jóvenes mexicanos que quisieran tener acceso a educación de calidad gratuita. Ellos la tienen y la desprecian. Me parece que aquí hay un asunto para reflexionar y saber muy bien qué hacen nuestros impuestos. Pero yo sí te insistiría en una comunidad politécnica que de verdad pues han resistido a capa y espada a este tipo de grupos, de verdad los han enfrentado como han podido. Estos grupos extremistas han estado ahí presentes todo el tiempo. Quizá la irresponsabilidad está en esta articulación de movimientos estudiantiles que los tenemos no solamente en el Politécnico, sino también en otras instituciones, que los dejas ahí vivir, que les permites en el marco de la pluralidad estudiantil que sigan funcionando. Son los mismos que tienen ocupado el Che Guevara o el Justo Sierra en la Facultad de Filosofía y que conviven con el resto de la comunidad y que en el momento en que pues tienen la fuerza suficiente, son capaces simple y sencillamente de reventar la propia estructura universitaria y hacerse de ella como y que en el 99 tuvieron parada la Universidad Nacional durante un año. Ahora, un poco con respecto a lo que te decías, yo no creo, a ver, ¿por qué el paro está o se dio solamente en vocacionales? ¿Por qué no se dio en el resto de la estructura? Prácticamente no en el resto de la estructura del Politécnico, porque es mucho más fácil movilizar con muchos argumentos una vocacional que a un estudiante de licenciatura o un estudiante de posgrado. Yo creo que eso interviene. Y si vemos los nombres de los dirigentes, decíamos, hace 2 años hubo un conflicto similar, fue cuando comenzó este conflicto, se comenzó a preparar el Congreso, y uno dice, bueno, los dirigentes de las vocacionales son los mismos, que ya eran mayorcitos, que estaban hace 2 años y siguen ahí, no terminaron su carrera, no pasaron a la licenciatura, no. ¿Cómo pueden ser los mismos dirigentes que se hayan quedado? Es una forma de operación política. Yo no sé ni siquiera si es extremista. Me parece que es política y que va por una agenda propia y partidaria. Y alguien los está metiendo dinero para que estén ahí. Es criminal que los manipulen cuando 10,000 de ellos están en el último semestre a punto de entrar a la educación superior y corren el riesgo de perder el semestre. ¿Por qué? Porque una minoría, no sé si extremista, como decías tú, pero absolutamente desquiciada y financiada por al alguien. Servicio de intereses ajenos a la comunidad estudiantil, los lleva a esta aventura aparista en contra de la privatización de la educación que nadie ha planteado. Ahora, hay un punto que yo creo que se aplica para la coordinadora y se aplica para el Politécnico que es fundamental. Hay normas y las normas se deben respetar. Y parte de este tipo de movilización y de la facilidad para manipular en un sentido o en otro es que las normas no se apliquen. Que los maestros podían faltar meses a clases y no sucedía nada, que los alumnos podían parar sus escuelas durante meses y no sucedía nada. Para la Secretaría de Educación Pública el desafío es los maestros que falten 4 días pierden su plaza. Los jóvenes que no regresen a clases, lamentablemente, van a perder su semestre. Y nosotros vamos a acabar el programa porque se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Ezra, Jorge. Esto fue México Confidencial. Buenas noches.